paciencia oriental, porque además son orientales, pero mucha paciencia es la que tiene que tener Xi Jinping, especialmente con Macron, porque es que, imaginemos, China, la gran potencia mundial en casi todo, seguramente ya lo es la primera potencia económica, seguro, mundial, por encima de Estados Unidos, y casi la está volando a nivel militar. Es decir, estamos hablando de la gran superpotencia del siglo XXI. Bien. Francia, un Mindundi, es decir, un país en plena decadencia que está al borde de la quiebra económica, social, mientras Macron se va pasando por el mundo diciendo tonterías. Y la penúltima, que ha soltado este señor, que realmente lo suyo es grave, ha soltado en China, en un viaje oficial a China. Y ha dicho este buen hombre que ha advertido, casi amenazado con medidas firmes contra China, incluidos posibles aranceles, si Pekín no corrige el desequilibrio comercial con el bloque. Aunque presenta su postura como defensa de la industria europea, Francia impulsa una línea que no todos los Estados miembros comparten y tal. El líder francés afirmó que el enfoque de los Estados Unidos hacia China es inapropiado y que desplaza más productos chinos hacia Europa. Y ha amenazado, dice, hoy estamos atrapados entre los dos y es una cuestión de vida o muerte para la industria europea. Ha amenazado a los chinos, diciéndole que si no corrigen el déficit comercial, se podrían tomar medidas arancelarias contra los chinos. Si los chinos hacen... Vamos, ahora mismo Xi Jinping debe estar todavía muerto de risa sin parar, porque en el momento en que los chinos hagan cualquier cosita, remata en Europa. Europa ahora mismo está agónica. Pero bueno, que este hombre vaya amenazando a los chinos da una idea de lo absolutamente desconectado de la realidad que están los líderes europeos, excepto alguno. Porque hoy, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, mal pronunciado, pues ha dicho lo que todo el mundo sabe, dice, y lo que todo el mundo venimos diciendo. Oiga, es que esto de Ucrania, la corrupción y tal, que ha salido, es un escándalo, afecta a un montón de gente, a sus líderes, son millones y millones de dólares y tal. Pero claro, hay que hablar de la otra parte de la corrupción en el caso de Europa. ¿Vale? Los ucranianos eran una parte, ¿la otra cuál es? Pues los europeos. Y claro, ha dicho, la Unión Europea encubre la corrupción de Ucrania porque la Unión Europea también es corrupta y porque se ha beneficiado de esto. No olvidemos que no tenemos una contabilidad de lo que le hemos dado a Ucrania, así como suena. Es decir, no hay registros claros de lo que se le ha dado, nada. ¿Por qué no hay registros claros? ¿Por qué no hay una contabilidad, digamos, transparente? Bueno, pues está claro, porque buena parte de ese dinero que iba para favorecer la financiación, la compra de armamento, etcétera, de Ucrania, una parte se la han quedado los ucranianos y otra parte se la han quedado los líderes europeos. Tal cual, es decir, así de claro. Y esto ya lo proclama, ya digo, el ministro de Exteriores de Hungría. Y además con ironía dice, no, me resulta raro que no se hable de la corrupción de Ucrania en la Unión Europea y tal, ni que se pida rendir cuentas a los ucranianos, tal, pues el apoyo. Dice, bueno, dice, al final es que no se les pide cuentas porque se les pide cuentas a ellos, hay que pedir cuentas a los propios líderes europeos y entonces la hemos liado porque ellos también se han beneficiado del tema. A nivel personal, vamos, corrupción pura y dura como lo de Mogherini de hace unos días. Entonces, en estas estamos y ahora ya la penúltima, o sea, para que nos hagamos una idea del delirio de Europa que tú bien señalabas, vamos, hace falta recordar, porque es reciente, la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, claramente deja a Europa por los suelos. Pues pone publicado el día 5, es decir, hace nada. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que lo de los europeos es una vergüenza, que se encarguen ellos de sus problemas, que además son una panda de corruptos y de antidemócratas. Es decir, clarísimamente han dicho, tema de Ucrania,
es un tema cerrado para nosotros. Si quieren hacer chifladuras, que las hagan los europeos, pero no cuenten con nosotros. Y bueno, muchas más cosas que ha dicho el documento, que es interesante, pero ya digo, en el caso de los europeos han dejado claro que Europa no es una prioridad. Y por lo tanto la guerra de Ucrania no es una prioridad. Así de claro. Y además sin ningún tipo de ambagajes ni dudas. Pero espérate, que es que de la parte rusa llegan noticias, por ejemplo, todo esto en un marco que no se me olvide, porque claro, yo entiendo que la guerra de Ucrania, como otros conflictos, como los de Oriente Medio, pues capturan enseguida la atención. Pero sin ir más lejos, ayer, domingo, tuvimos, aparte del conflicto en Ucrania, tuvimos un golpe de Estado en Benín, que parece ser que ha fracasado, pero no está muy claro, parece que sí al final. Un golpe de Estado en Benín. Tuvimos la reciente escalada, bueno, escalada no, guerra abierta entre la facción de los yemeníes apoyados por Arabia Saudí y la facción apoyada por Emiratos Árabes en Yemen, a tiro limpio. Digo, además de esto, nuevamente se han desatado los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya. Esto solo ayer, por citar lo más relevante. Lo digo para reafirmar mi tesis de que estamos en una guerra mundial y de que estamos viendo, pues eso, actividad militar o de guerra híbrida en general, de todo tipo y condición, prácticamente todo el mundo. Es decir, bueno, esto está más, ya digo, más que claro. Y en el caso de Ucrania, que es uno de los, vamos, es el conflicto al mínimo por excelencia, los rusos ya han soltado, bueno, en este caso, el ex primer ministro ruso y expresidente de la Asociación de Abogados de Rusia, Sergei Stefasin, bueno, este hombre ha soltado lo siguiente. Dice que las fuerzas de seguridad rusas ya están preparando un tribunal internacional similar a los juicios de Nuremberg para juzgar a los neonazis ucranianos acusados de delitos graves. Por si había alguna duda de quién va a ganar y quién va a jugar a los perdedores. Está claro. Zelensky cada vez con más problemas, efectivamente, Trump soltando de que no, bueno y tal, pero es que ni se ha leído el plan de paz que le mandamos. Este hombre, y todo el mundo me ha dicho que en Ucrania que es un gran plan de paz y tal, seguramente se lo está inventando, me da igual. Pero no, que es un gran plan de paz y tal, y todos me han aplaudido y estas cosas, pero Zelensky no se lo ha leído, esto es muy malo, le queda poco tiempo. Está claro, Zelensky está en una situación desesperada, crítica, y luego claro, ya a las chifladuras del presidente checo, el ex general de la OTAN y tal, pues bueno, pues es que dices, esto no te lo puedes tomar en serio. O sea, a ver, yo entiendo que esta gente que están así en el sector más belicista, junto con la Caja Calas, todos los bálticos, los nórdicos, algunos de estos como los polacos, los checos, bueno, tienen que seguir enrocados en el discurso este de que vamos a crear aquí unas Fuerzas Armadas Europeas para el 2030 que van a hacerle frente a la hipotética y nunca declarada invasión rusa. Quiero decir que esto nos lo estamos inventando porque Putin ya se ha cansado de decir que no tiene ningún interés en invadir Europa y además que tampoco puede. Esto lo digo yo. Quiero decir, aunque quisiera. Es como si yo digo, yo tengo interés en viajar a Saturno. Vale, pero es que no tenemos tecnología para viajar a Saturno, lo siento, Fernandito. No puedes. Pues esto es igual. Da igual lo que quiera Putin o lo que no quiera. No puede invadir Europa ni lo pretende, pues es un tipo inteligente. Bueno, pues en esto estamos y bueno, pues diciendo este tipo de barbaridades de que vamos a crear un sistema europeo, que esto es una guerra asistencial y que si pierde Ucrania perdemos todos los europeos y pues que el resultado de esto no será otra cosa pues eso, que los rusos nos invadirán, nos conquistarán, nos matarán. Y tengo aquí las declaraciones del retrasado mental que dice, por cierto, presidente, que en las elecciones no presidenciales, las que salió ELA, sino en unas posteriores que ha habido este año parlamentarias, ha ganado la oposición. La oposición está diciendo ahora mismo que ni de coña. Es decir, que lo que dice el presidente le da absolutamente igual.
el gobierno tiene que entrar ahora, el nuevo gobierno, creo que a finales de este mes, una cosa así, y ya han dicho que van a bloquear todas las propuestas de ayuda a Ucrania y todo este tipo de chifladuras. Y que además están en contra de las chifladuras de la Unión Europea y que junto con eslovacos y con húngaros se van a sumar al bloque, digamos, de oposición. Así que lo que esté diciendo este hombre, pero bueno, cada vez hay que relativizarlo. Y este hombre, por ejemplo, tengo aquí que ha dicho las siguientes barbaridades. El plan de Trump para Ucrania le recuerda a este hombre al acuerdo de Múnich, al famoso acuerdo de Múnich, en el cual salió Chamberlain y tal, el famoso apaciguamiento, ¿no? Y diciendo, con un papel, la famosa escena con un papel en la mano, diciendo, aquí está el acuerdo de Múnich, no habrá guerra en Europa. Bueno, pues esto es siempre con lo mismo. Si permitimos que Rusia, dice él, si permitimos que Rusia salga de este conflicto como vencedora, todos perderemos. En fin. Y el Peter este Pavel sigue diciendo, sin embargo, hay una corriente política significativa en la República Checa que... no, perdón, esto no lo dice él, esto lo dice el texto del artículo. Pero luego sí dice él... dice, al igual que muchos países europeos, bueno, cuenta el artículo, la República Checa está luchando con la desilusión política causada por el coste de la vida y la falta de vivienda. Solo el 7% de los checos creen que alguna vez podrán permitirse una vivienda. El 7%, que deben ser los hiperoptimistas, es decir, porque los salarios reales siguen siendo bajos según los estándares de la Unión Europea. Y este señor está pensando, con un país arruinado como todos los de la Unión Europea, está pensando en gastar más dinero en apoyo de Ucrania y de una guerra que está perdida, además, que no se puede ganar. Aparte de la corrupción, ya digo, que es uno de los elementos clave, es que los europeos, las élites europeas, están ganando mucho dinero con toda esa cantidad enorme de dinero que va hacia Ucrania y se están lucrando de manera corrupta con ello, pues, es decir, no tiene el más mínimo sentido. Estas son declaraciones, yo creo que más, porque ya, primero, pues no tienen un plan B. Es que el problema, y yo creo que a veces estos no han tenido ni un plan A, es decir, ni un plan A razonable. Se están encontrando en una situación en que se ven perdedores. Entonces, no podemos ir a la guerra con Rusia sin Estados Unidos, o contra Rusia, mejor dicho, sin Estados Unidos. Estados Unidos no va a ir ni loco, se lo han dicho 2000 veces. Estados Unidos está practicando lo que ha hecho siempre, que no es ninguna novedad. Me parece mentira que esta gente, no sé, ¿de dónde sale? ¿De la quinta galaxia? ¿O de Estados Unidos qué ha hecho siempre después de la Segunda Guerra Mundial? Con sus aliados, no digamos ya con sus enemigos. Pues los ha utilizado y luego como papel higiénico, una vez usado, los ha tirado al cubo de la basura. Los ha dejado tirados, los ha dejado a su suerte. El caso quizá más conocido, el de Vietnam, que hizo Nixon, os las apañáis. Hemos creado aquí un desastre de narices, hemos arrasado Vietnam del Sur, desde la gente naranja hasta todo tipo de barbaridades que hemos hecho, pero como vemos que no podemos ganar, señores de Corea, de Vietnam del Sur, señores de Vietnam del Sur, se las apañan ustedes como puedan. Entonces, se las apañaron como pudieron y a los 2 años perdieron y ganó Vietnam del Norte. Es decir, esto es la norma. Cuando Estados Unidos ve que ya no le puede sacar más beneficio a un conflicto o que ya no, ese conflicto no le sirve, a esos aliados que ha estado apoyando, es decir, utilizando, los arroja al cubo de la basura. Pues eso está pasando con Ucrania, esto va a pasar con Zelensky y es lo que va a pasar con los europeos. Que es de libro. O sea, esto ha pasado siempre. O sea, no es ninguna novedad. Entonces, ahora mismo los europeos se encuentran abandonados por el gran líder, la gran potencia, sin saber qué hacer porque saben perfectamente, lo saben, y esto lo confesó el otro día, vamos, era sabido, lo confesó el otro día el primer ministro de Bélgica, que le están presionando para que los fondos que tiene allí Euroclear en Bélgica, rusos del Banco Nacional ruso, congelados, para que le están presionando por todos los lados la Unión Europea para que parte de esos fondos sean directamente confiscados, que no es lo mismo que congelados,
y traspasados a los ucranianos. O sea, que se consume el robo. Claro, esto los belgas han dicho, pues esto es imposible, esto no puede ser, porque esto nos hunde a Bélgica, hunde a la Unión Europea. Es decir, esto es un desastre económico, pero de proporciones bíblicas. Y se han negado, por el momento. Y en esas confesiones que estaba haciendo el primer ministro, ha dicho, miren ustedes, además, todo el mundo, la Unión Europea, todos, hasta los más fanáticos como la Caja Calas, saben perfectamente que esta guerra está perdida. O sea, que hasta los más tontos, como von der Leyen y Caja Calas, y los más fanáticos, saben que no se puede ganar. Entonces, ¿por qué insisten en mantenerlo? Pues hay varias razones. Una, por la quiebra económica de Europa. Europa está en caída libre. Y claro, hay que hacer lo que se hace siempre cuando uno tiene una crisis, que en este caso es una crisis económica brutal, echarle la culpa a otro. Esto también de libro. Echarle la culpa a otro. Esto cuando cambias de gobierno en cualquier país y la situación es horrible y dices, no, esto es la herencia recibida del anterior partido. Y con eso ya te quitas el muerto de encima por un cierto tiempo. No, es que la cosa está fatal porque, claro, la herencia recibida y esto levantarlo cuesta mucho. Esto no, lo habitual siempre. Luego, ahora a nivel ya europeo y demás, pues bueno, ante el desastre de la Unión Europea, pues la culpa hay que echársela a un agente externo, a los rusos. La culpa de la crisis económica a los rusos. La culpa, hoy veía que le echaban, ¿cuál era la última estupidez que he leído? Que le echaban la culpa de la peste porcina a los rusos, aquí en España. Pues este lo que ven los rusos con la peste porcina. Es decir, da igual. O sea, que mañana hay un tsunami, los rusos. Psst. Que un volcán entra en erupción, los rusos. Bueno, el grado ya de chifladura. Pero claro, tienen que echarle la culpa a un agente externo. Es decir, en este caso a los rusos, que son malvadísimos, como todo el mundo sabe, y que van a invadir toda Europa y parte del norte de África. Chifladuras. Y Son bueno, cosas, claro, sí, es fundamental lo que mencionas, el mm, grado de hipocresía de los líderes de Europa, ¿no? Pero va a llegar un momento, Fernando, en el cual, y mm, esto es histórico y esto es cíclico, que empiece a haber una guerra interna en la Unión Europea. Estamos acercándonos a ese momento porque, claro, hay que reconocer que dentro de todo están alineados para mal, pero alineados. Es decir, tú no encuentras, salvo por ahí algunos miembros, como lo has puesto tú en tapete, no encuentras tú una ruptura muy marcada entre las cabezas. Pero estaremos llegando a ese momento donde ya este bloque empiece a mostrar esa fragilidad, empiece a mostrar esa ruptura entre los mandamases. sí, sí. Es decir, ya es cada vez más evidente. Antes, al principio se ocultaba más. Por ejemplo, al principio de la operación militar especial rusa, en el 2022, ahora es abierta. O sea, ahora sale el ministro de Exteriores húngaro diciendo que los de la Unión Europea son unos corruptos, directamente, y que no piensan hacer ninguna operación en favor de Ucrania. Es decir, ya lo dicen abiertamente, y los eslovacos, y ahora también el próximo gobierno checo. Quiero decir, los austriacos también son al menos ambiguos. Es decir, los belgas ya se oponen a los proyectos de la Unión Europea de saqueo de los fondos rusos. Cada vez las tensiones son mayores, porque las contradicciones internas que tiene la Unión Europea son brutales. No olvidemos que esto es una amalgama de estados, cada uno de su padre y de su madre, con intereses diversos, que hasta la crisis de 2008 y posteriormente después, pero ya por la vía dura, se había basado básicamente en la potencia económica alemana. Esa potencia económica alemana se ha acabado completamente. Pero bueno, después de la crisis económica de 2008, hubo aquí una dictadura alemana económica brutal, salvaje. Y si no, que se lo pregunten a Yanis Varoufakis cuando era ministro de Economía de Grecia, las que tuvo que pasar, y que contaba que iban al Eurofin, a la reunión de... No, sí, al Ecofin, me parece que es como se llama. No, sí, me parece que sí, no me acuerdo ahora. Bueno, la reunión de ministros de Asuntos Económicos o de Economía de la Unión Europea. Y él cuenta perfectamente que aquello era una dictadura. Es decir, que el ministro de Economía alemán siempre tenía la última palabra
y que los demás apenas se atrevían a decir algo, y si decían algo, cuando el ministro alemán decía, esto es lo que hay, todo el mundo se callaba y ya está, aprobado. Tal cual. Pero claro, eso lo podían hacer cuando eran la potencia económica de Europa. Ahora son la birria económica de Europa. Bueno, todos son birrias. Es decir, pero en una caída libre. Y como están ante una crisis económica, segunda opción. Ya tenemos la primera parte. Venga, los rusos son los culpables de todo. Vale, ya tenemos al enemigo exterior culpable de todo. Ahora hay que buscarse más cosas. Dice, bueno, pero como los rusos nos atacan y nos van a invadir, vamos a construir una economía europea destrozada, la vamos a construir a través de una economía europea militarizada. Y nos vamos a gastar los 800.000 millones famosos de la Unión Europea en armamento. Todo esto es ficción, quiero decir, porque ese armamento se lo vamos a comprar a los norteamericanos. Por eso Trump está encantado la vida. Pero bueno, vamos a militarizarnos y lo que se está viendo es que, por ejemplo, la quiebra de las empresas automovilísticas alemanas, que se están reconvirtiendo ante la situación de, pues eso, de quiebra, a empresas productoras de armamento. Tal cual, oye, antes hacía un coche, pues ahora un vehículo de combate. Pero el dinero va a fluir en esa dirección. Y entonces, bueno, ahí tenemos al canciller Merz, otro que también no para de decir estupideces, diciendo, señores, la prosperidad de los alemanes se ha acabado. Vienen los recortes. Entonces hay que justificar todo esto. Vienen los recortes porque además el tipo dice, no, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Oiga, pues usted me contará, porque son ustedes los que han estado gobernando, ellos o los socialdemócratas o en coalición, me da igual, desde el siglo pasado. Luego, ¿alguna responsabilidad tendrán ustedes en la quiebra de su país? Digo yo, no sé. Bueno, y esta es la terrible situación en la que nos encontramos en una huida hacia adelante por parte de los europeos que nos va a llevar al desastre más absoluto, porque hay una cosa que está clara. Fijaos, esto ya no lo cuestiona nadie. Primero, todos sabemos cómo va a finalizar el conflicto ucraniano, con la rendición incondicional o casi incondicional, aunque se la camufle o se la adorne un poco, pero bueno, de los ucranianos. Bien, después de... ¿Y con esto qué va a pasar? Pues que a partir de ahí, los rusos, no olvidemos que esta guerra se hace fundamentalmente para la no entrada en la OTAN de Ucrania. Ojo que ya por eso digo que es muy importante el documento publicado por el presidente Trump de la nueva estrategia militar del Estados Unidos, de Washington, en la que claramente te dice varias cosas. Hay que crear un sistema de seguridad europeo que incluya a todos, también a los rusos. ¿Qué significa esto? El final de la OTAN. Se acabó. Es decir, otra de las cosas que dice es, a ver, no se puede seguir, algo así como decía, la política de ampliación o de extensión de la OTAN tiene que terminar. Está claro. Es decir, la OTAN va a desaparecer. Es un residuo del pasado absolutamente inútil y una rémora. A Estados Unidos, para dominar Europa, ya no le hace falta la OTAN. Es decir, lo puede hacer directamente país a país. Y todos sabemos que además Trump y su administración se llevan bastante mal con la Unión Europea. Es vital para Estados Unidos llevarse bien. Para ti, Fernando, estamos en una situación en la cual Estados Unidos pone como prioridad, ojo con esto, una buena relación con Rusia, que sea tal vez su forma de ejercer un contrapeso a China. Sí, sin duda alguna. A ver, los norteamericanos no es que de buenas a primeras han dicho, qué buenos son los rusos y qué malos los ucranianos y tal. Les importan un pimiento los rusos y los ucranianos. La política internacional no funciona así por fobias y filias. No, es más pragmática en principio. Lo que pasa es que ellos saben que necesitan a los rusos, pero saben que necesitan, además, en lo fundamental, en el aspecto económico. Fíjate, lo digo muchas veces, no hay documento entre rusos y norteamericanos, o conversaciones, o reuniones, etcétera,
en el que cuando se hace la típica declaración o documento y tal, no se mencione. Pueden mencionar muchas cosas, a veces unas sí, otras no, pero hay una que se menciona siempre. La cooperación económica, relanzar, digamos, la idea básica es relanzar la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos. ¿Porque Rusia necesita a Estados Unidos? No, porque Estados Unidos necesita a Rusia, que es distinto. El otro día Putin lo recordaba cuando decía que yo no, sí me parece muy bien y tal, pero que los europeos quieren prescindir, o los franceses quieren prescindir de el uranio procesado para centrales nucleares rusos, pues que lo hagan, porque no tiene alternativa. Es decir, Rusia es uno de los principales productores mundiales de uranio, no es el más importante es Kazajstán, pero sí que es el principal refinador, digamos, o enriquecedor de uranio del mundo, con un 80% de cuota de mercado. De hecho, provee a las centrales nucleares de medio mundo, entre ellas a las francesas y las norteamericanas. Por eso, todas las sanciones que usted quiera, pero los rusos siguen mandando a los norteamericanos el uranio enriquecido para sus centrales nucleares. Es decir, que hay cosas, están ahí, esto es como las de las tierras raras de los chinos, por lo mismo. Que no hay más, es decir, es lo que hay. Y saben perfectamente que Estados Unidos se va a enfrentar, bueno, se enfrenta ya al problema de los minerales estratégicos entre los que se incluyen las tierras raras. Y no hay, quiero decir, están firmando acuerdos por todo el mundo, pero es que lo que hay es lo que hay, quiero decir. Solo hay podido firmar un acuerdo, digamos, relativamente importante, que es con Australia. Pero teniendo en cuenta que en el 70% de la producción mundial y, por tanto, las exportaciones, de tierras raras son chinas, y lo que es peor, esas tierras raras brutas, pero el 90%, más del 90% del procesamiento es chino. Con lo cual, si es que ni más. ¿Y quién tiene tierras raras así en suficiente cantidad como para que sean explotables económicamente? Pues eso, los australianos, con los que han firmado. El segundo, ¿quién es? A mucha distancia de los chinos, lógicamente, pues Vietnam. Pero Vietnam necesita que sus tierras raras pasen por China para que sean procesadas, para que sean útiles, ¿no? Es que mira los 5 y ¿quiénes están allí? Brasil. Las relaciones con Brasil, ahí, entre Pinto y Valdemoro, que decimos aquí, o sea, a veces tensas, con lo cual, y Brasil no es ya, o sea, no estamos hablando de estados pequeñitos a los que puedo presionar. Brasil es un gran país, está en los BRICS, etcétera. No es un tema fácil. ¿Quién más está por ahí? Aparte de estos que he citado, pues los rusos. Luego necesita las tierras raras de Rusia. Eso Putin lo sabe, y desde el primer momento dijo, no, oye, que si llegamos a acuerdos y tal, se puede hablar de la posible explotación conjunta de las tierras raras rusas. Pero no solo es eso, es que, básico, vamos a un mundo de escasez, pero de escasez que ni lo imaginamos, no dentro de 100 años, sino en la próxima década. Y escasez fundamentalmente desde el punto de vista energético, no solo. Con lo cual ya llevamos este siglo, pero bueno, de antes, pero vamos, al menos este siglo, que esto se sabe, y que lo que estamos viendo que es que detrás de todas estas guerras, cuando rascas, siempre cuenta lo mismo, una guerra por el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos. ¿Por qué? Porque no hay para todos, dicho así, o no hay para todos al nivel de lo que se consume en Europa. Por eso estamos viendo que cuando nos cuentan la película de las renovables, no, las renovables van a sustituir a las energías fósiles, te partes de risa. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Que las energías fósiles, petróleo, gas y carbón, decrecen? No, en modo alguno. No hacen más que crecer año a año su producción y consumo. ¿Y las renovables entonces qué hacen? Complementar. Es decir, si estas crecen así, pues las renovables han venido a aumentar la capacidad de producción energética para que crezcamos más, pero no a sustituir ni a reemplazar. Han venido, pues eso, a complementar, a aumentar, pero no a reemplazar. Por lo menos por el momento, pero es que lo peor viene ahora. Ya se sabe, porque están haciendo cálculos, y que Estados Unidos
que ha podido ser independiente en el tema del gas y exportador, y no independiente, pero bueno, no ser tan dependiente del petróleo extranjero, pues el chollo se les acaba, porque eso ha sido gracias a la fracturación hidráulica, al gas y el petróleo de esquisto, producto del fracking, de la fracturación hidráulica. Y eso ya saben lo que tienen, lo que duran los pozos, y saben que la próxima década se ha acabado. Luego necesitan gas y petróleo. ¿Y quién se lo va a dar? Pues no hay muchos candidatos. Oriente Medio, bueno, los saudíes estarán jugando, como es lógico, a dos bandas, con los rusos, bueno, a tres, con los rusos, con los chinos, pero no olvidemos que sus principales compradores de petróleo no son los norteamericanos, son los chinos. Es decir, y esto funciona por el interés. Al final, ¿quién tiene capacidad para suministrarle petróleo y gas a Estados Unidos? Pues Rusia. Así de claro. Entonces, no necesitan, y no va a pasar de que los rusos vayan a traicionar, digamos, a los chinos. No, pero pueden comerciar con ellos como han hecho los chinos en la guerra de Ucrania, por ejemplo, comerciando con los ucranianos. Esto no... Quiero decir, esto hay que entender que cada país tiene unos intereses nacionales concretos y, evidentemente, aunque hay acuerdos y relaciones estratégicas, como pasa con Rusia y China, o con Rusia y con la India, por ejemplo, pues, bueno, cada uno defiende sus intereses, sí hay apoyos, hay ayudas, pero no quita para que en ámbitos en los que, bueno, no son necesarias esas ayudas, tú puedas comerciar con el enemigo. Esto se hace constantemente, ¿eh? Quiero decir que esto no es ninguna novedad. Entonces, bueno, los norteamericanos lo saben y por eso buscan la reconciliación con Rusia. No porque les encanten los rusos y Putin les parezca un tipo estupendo. No, es decir, es que los necesitan porque no tienen alternativas. Y no olvidemos, este mismo documento sigue señalando lo que, por enésima vez, este documento que digo de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, sigue contando la misma película que han contado desde hace décadas. El objetivo principal es China. Es verdad que no lo tratan tan violentamente como en otros documentos, pero te lo dicen claramente. Es el líder a batir. O sea, este es si esto fuera el campeonato del mundo de boxeo, el titular de la corona del campeonato es Estados Unidos y el aspirante, el que lo desafía, el challenger, es China. Y no hay más. Es decir, entonces, bueno, tienen que reorganizar sus intereses en el mundo y lo que están haciendo. Otra cosa es que lo hagan bien, que lo hagan mal, que se equivoquen, que se van a equivocar, ya lo digo, pero hay más o menos una visión general de lo que pueden hacer y que, por lo tanto, pues eso, bueno, el tema de Venezuela es igual, es decir, es verdad que están muy perdidos, pero de una manera u otra... Sí, dime. Te decía, ahí en el tema de Venezuela entra un asunto a tallar. Justo lo conversamos previo a esta entrevista. Es la situación en Ucrania, la guerra en Ucrania, una suerte de salvavidas. Bueno, el término salvavidas quizás es un poquito exagerado, pero es una buena noticia, entre comillas, para Venezuela, considerando la atención que está depositando Trump. Es decir, el tema Ucrania, mientras más se prolongue, le da un mayor margen de maniobra a Venezuela. Sí, claro, pero no solo a Venezuela, y a China y a todos. Quiero decir, mientras los americanos no se terminen de deshacer del todo del problema de Ucrania, van a tener a unos ucranianos y a unos europeos, y especialmente a los británicos, intentando implicarles. Luego necesitan acabar con esto y dejárselo a los europeos, que hagan lo que les dé la gana, pero ellos desentenderse. Claro, en la medida en que no se desentiendan de este escenario y que no saquen tropas de Europa, etcétera, etcétera, pues ya les interesa tenerlas aquí, es tenerlas para nada, no sirven de nada, pues evidentemente disponen de menos margen de maniobra para hacer otras cosas, sea en Venezuela o sea contra los chinos. Así de claro. Las tensiones que estamos viendo, que están provocando la primera ministra japonesa, pues además, de una manera, vamos, qué buena velocidad esta señora, lleva como un mes y medio así en el cargo y la está liando, pero parda. Bueno, pues está, que no olvidemos,
estas cosas son de... Es decir, que Japón se puede permitir estos lujos de desafiar a los chinos porque tiene a los norteamericanos detrás dándoles el visto bueno. Si no, no. Pero bueno, esta señora constantemente provocando a los chinos, volviendo a reiterar la idea con la que salió hace una semana o semana y media y tal, de que Taiwán es un interés vital para Japón y por lo tanto en caso de guerra, por supuesto siempre son los chinos los que la inician, claro, en caso de guerra ellos apoyarían militarmente a Taiwán, con lo cual los chinos están, que ya están, bueno, enfurecidos, no, lo siguiente, porque eso sí que es casus belli. Es decir, Trump no puede meterse en esos líos con el conflicto de Ucrania abierto, porque no olvidemos. Otra cosa es que a ambos les interesen y que ahora mismo los rusos, porque les interesa, hayan dicho, estupendo, aceptamos y damos la bienvenida a que la nueva administración Trump se ha convertido en una mediadora neutral. Todo el mundo que no sabe que no son mediadores neutrales. Pero bueno, le adjudicamos este papel, ¿para qué? Para brindar una salida honorable de esta guerra. Y decimos al final, pues lo que nos viene contando Trump, que esto es una cosa de Biden, que esto es una cosa de los demócratas, de los europeos, de los ucranianos, y ellos están. Pero mientras no se quiten este problema de encima, pues se va a costar más. No digo que no lo hagan, porque cosas más raras han visto, pero evidentemente le va a costar más meterse en otros asuntos bélicos. Y, por supuesto, en el de Venezuela. Eso está claro. Ahora bien, que mañana Marco Rubio, que ya sabemos que es uno de los belicistas contra Venezuela, pues yo qué sé, le cuenta algo a Trump, Trump cambia de opinión y aplican el plan X para hacer cualquier barbaridad en Venezuela, pues no te digo que no, esto es impredecible. Pero sí que están diciéndole a Trump, diciendo, es que no tenemos plan. O sea, aquí no... ¿Cuál es el plan? Vale, porque no sería más fácil quedarnos con el petróleo venezolano de una vía, digamos, más suave, es decir, sin invasiones, bombardeos y tal, negociando con el gobierno de Maduro y tal. El hecho que haya habido que esa conversación entre Maduro y Trump, pues ya está diciendo que es que, oye, pues tenemos que salvar la cara, a lo mejor buscando alguna fórmula que podamos cantar victoria, aunque sea, pues eso, a la ucraniana, ¿no? Decir, tal, pues hemos conseguido que Venezuela, yo qué sé, haga tal cosa y tal. Bueno, pues con esas negociaciones, pues a lo mejor si las inversiones norteamericanas en Venezuela y el control de los pozos petroleros, etcétera, se lo das a las empresas norteamericanas, pues a lo mejor Trump puede salir diciendo hemos ganado y tal, salvar la cara. Porque luego desde el punto de vista militar es una chifladura. Scott Ritter hacía unas declaraciones todos los días diciendo que esto es un disparate desde el punto de vista militar, que no tienes alternativas, que es que eso se puede enfangar en una guerra que te puede durar años, años, y en una caotización que vale, caotizar Libia, que está, o Siria, que están al otro lado del Atlántico, ahí en el Mediterráneo, bueno, hombre, caotizar Venezuela, que es vital para Estados Unidos, y que la tienes al lado, no es lo mismo. Eso puede provocar, por ejemplo, una ola de inmigración debido a la guerra. Ola de inmigración que en buena parte va a ir a Estados Unidos. O sea, puedes crear un efecto dominó o bola de nieve que se te va de las manos y no sabes cómo salir de ahí. Entonces yo creo que ahí eso se lo están pensando muy mucho. Eso explica la ruptura que hay entre los propios republicanos y cómo es que en el propio Congreso de Estados Unidos hay quienes se oponen claramente a esta posible confrontación, pues, ¿no? Es muy notorio. Sí, sí. El propio J.D. Vance, y Fernando, tú lo habrás notado, el propio J.D. Vance, el vicepresidente, es muy enfático. Él dice, oye, hay que fijarnos en lo que está pasando dentro de Estados Unidos, porque claro, la contraparte es Pete Hegseth, Marco Rubio, con política externa, con intención de hacer un laberinto fuera de Estados Unidos, pero J.D. Vance, vicepresidente, y quien se cree también sería el hombre elegido por el trumpismo para continuar la carrera presidencial o continuar con el poder en el bando republicano, él dice, no, hay que pensar en lo que está pasando dentro de Estados Unidos. A ver, hay una cosa, aunque luego tenga sus intereses particulares, no olvidemos.
¿Qué tienen? Bueno, tienen más cosas, pero ¿qué tienen en común J.D. Vance y, por ejemplo, Elon Musk? Que por intereses con el tema de X y tal y las sanciones que le ha puesto la Unión Europea, ha salido diciendo que habría que disolver la Unión Europea y que la Unión Europea es una especie de reedición del nazismo. Tal cual. Pero, ¿y qué tiene en común Elon Musk con J.D. Vance? Pues tienen mucho, pero tiene un elemento en común clave. Y ese elemento en común se llama Peter Thiel y se llama Alex Karps y se llama Palantir. Los dos son hombres de Palantir. Bueno, vamos, la carrera de Vance es el resultado de la financiación, el apoyo de Palantir. Es decir, es un hombre de Palantir. Va a hacer lo que le digan. No olvidemos que también Palantir es uno de los que apoya a Trump actualmente debido a sus intereses, digamos, de megacorporación y que quiere controlar todas las grandes bases de datos de Estados Unidos, integrándolas, pero bajo su control. Y en eso está ya potenciando la inteligencia artificial, etcétera, con dinero de los contribuyentes. Y en esto les apoya fervientemente Trump. Pues Elon Musk es lo mismo. Es decir, Elon Musk es también un hombre en muchos aspectos de Palantir. Aparte que vienen del mismo sitio, de la mafia de PayPal. Es decir, un grupo de personas que crearon PayPal y que luego han tenido grandes puestos, pues como Peter Thiel o como Elon Musk. Entonces, esta gente son hombres de Palantir. Y al final, pues, probablemente Palantir impondrá el próximo candidato o quien gane las próximas elecciones. Cada vez tiene más poder. Es decir, lo de Palantir es una cosa tremenda. No olvidemos que ya maneja las bases de datos solo en Estados Unidos de la CIA, del Departamento de Defensa, de los departamentos de salud. Es decir, y esto, la información no solo la tiene el Estado norteamericano, la tienen ellos también, ¿eh? Quiero decir, que no es poca cosa. Y que además la inteligencia artificial de Palantir es una inteligencia predictiva, según ellos. Es decir, una inteligencia que, como se ha visto en el conflicto de Israel con Palestina, etcétera, se ha utilizado en los sistemas de Palantir, y Palantir, entre otras cosas, su inteligencia artificial determinaba los objetivos, es decir, quiénes son supuestamente civiles, quiénes son supuestamente luchadores de Hamas. Bien, ya hemos visto lo que ha pasado. No quería que esto solo es una cosa de Palantir, pero porque esto evidentemente son decisiones del gobierno de Israel y responsabilidades del gobierno de Israel, pero uno de los instrumentos que estamos utilizando para la carnicería ha sido la inteligencia artificial de Palantir. Bueno, pues esta gente, Peter Thiel, el fundador y el jefe, bueno, pues es decir, es un tipo que se manifiesta, aparte tiene chifladuras, es decir, dio en noviembre, creo que fue, unas conferencias, cabo de pago, estos altísimas, sobre la llegada del anticristo, tal cual, ¿eh? O sea, ya, el tema ya, digamos que es cuanto menos curioso, ¿no? Es decir, este señor nos da unas conferencias sobre la llegada del anticristo. ¿Qué nos va a contar? ¿Si va a llegar? ¿No va a llegar? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién no es? En fin, unos delirios que ya son peligrosos. Pero bueno, este señor se ha manifestado públicamente en contra, ojo, estamos hablando de empresas privadas, del capitalismo que se ha proclamado más neoliberal del mundo, que es el norteamericano, y este señor defiende abiertamente que la competencia es mala, que como funciona mejor el mundo es con monopolios. Esto lo dice, ¿eh? Hasta en artículos. Es decir, con lo cual, apliquemos esto a todos los sectores, es decir, al económico o al político, un gobierno mundial corporativo. Ya está. Es decir, un monopolio. Solo que la política, o sea, estos son los señores que están ahí mandando de verdad. Pues, de Trump y de lo demás, pues es un poco, claro, pues tienen fachada, es decir, pero bueno, pues estos son los que están detrás. Y no olvidemos, Palantir tiene ya bases de datos por todo el mundo.
O sea, no solo Estados Unidos, en Europa, en América Latina, estos tipos ahora mismo tienen mucho poder. O sea que sí, que Estados Unidos, no olvidemos una cosa. Estados Unidos ha sido imperialista, es imperialista y va a ser imperialista hasta su derrota final. Que nadie piense lo contrario. Lo que puede cambiar y cambian y están cambiando son los modelos de imperialismo y las estrategias. Es decir, la estrategia, simplificando, de los demócratas era atacamos a los rusos, debilitamos a los rusos, incluso los destruimos, y eso deja aislados a los chinos, los deja solos, para entendernos, sin la otra gran potencia. La estrategia de Trump es no, nos reconciliamos con los rusos, atacamos a los iraníes, que son la parte débil, y con esto y el caos que estamos generando en Eurasia, cercamos a los chinos. Esto puede salir o no puede salir, quiero decir, yo creo que no va a salir nunca, pero bueno, pero que son estrategias distintas, pero los objetivos finales son los mismos. Que es mantener la posición imperial y hegemónica de Estados Unidos, imponiendo por la fuerza de la economía o de las armas, me da igual, sus criterios, de una forma cada vez más descarnada y más descarada, como lo estamos viendo con Trump, que ya no se corta. Y bueno, tiene que decir, pues nada, venga, y tenemos que bombardear aquí estas embarcaciones que no sabemos ni de quién son, pero qué más da. Yo digo que son de narcotraficantes y ya me he cargado 20 y más de, no me acuerdo ya la cifra, de 100 personas. Le da absolutamente igual. Todo esto que sería un delito internacional, que vamos, esto en cualquier otra potencia, pues si esto lo hicieran los chinos o los rusos, no me quiero imaginar la propaganda de los grandes medios de comunicación occidentales, la que estarían liando. Pero esto lo hace Estados Unidos, que es una absoluta violación del todo el derecho y tal, pero bueno, como ya nos tiene acostumbrados, al menos desde Guantánamo, a que ellos no respetan ningún tipo de derecho, ni siquiera el suyo propio, pues, quiero decir, ¿qué más puede haber que la detención ilegal de personas llevadas a un lugar extraterritorial como Guantánamo, donde pasan años y décadas sin que les acusen formalmente de nada, por lo tanto sin que sepan por qué están allí? Pero todos los acusan, es decir, en un limbo jurídico absoluto, en el que no tienen capacidad de defenderse, en el que han sido torturados y no ha pasado nada. Pero si después de esto no pasa nada, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos? Es tal cual, Fernando, y claro, por supuesto, pocos son los líderes que se han manifestado al respecto. Bueno, en América Latina sí se ha notado una corriente muy marcada, ¿no? Gustavo Petro, Claudio Sheinbaum. Sí. Paramos de contar, bueno, Lula da Silva, y paramos de contar, al menos en los gobiernos, porque hay que reconocerlo también tristemente, hay gobiernos afines a Estados Unidos en casi toda la región, ¿no? Tenemos a Argentina con Milei, Noboa, o Ecuador con Noboa, Perú, mi querido Perú, mi país, ya sabemos por dónde. Incluso Marco Rubio va a visitar Perú el próximo mes, parece. Dios mío, no lo permitáis. Bolivia que ganó la derecha. O sea, hay una cuestión fundamental que es que, lamentablemente, hay que verlo con esta objetividad. El mapa hoy posiciona en una situación ventajosa a Estados Unidos, en América Latina por lo menos. No hay mucha oposición en Sudamérica, salvo los países en mención. En Centroamérica parece ganar a la derecha, en Honduras digo, y obviamente... El Salvador de Bukele, aliado sin problemas sí, de... El tema con Bukele, hay una situación muy puntual con Nayib Bukele, que es que personalmente, esto lo digo personalmente, yo siento que el caso de Nayib Bukele, quizás esa misma fiereza que había mostrado contra el bloque demócrata, pues era muy propio de defender los intereses de El Salvador. La gran pregunta es para Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, legítimo, por cierto, que hay que reconocer que goza una gran popularidad, si es que él tiene una visión que vaya más allá de lo que significa El Salvador, que por supuesto, como mandatario que es, entiendo yo, hay una necesidad que es cubrir con las expectativas de su gente, que es lógico, pero la pregunta sería si Nayib Bukele va a pensar también en una mirada que vaya más allá de de El Salvador, porque claro, cuando las
la situación sea diferente e incómoda, es importante que haya un bloque, porque cuando la situación sea diferente, como es lo que le pasó en su momento con el bloque Biden, con los demócratas, pues claramente esto hace un efecto y es difícil jugar o remar a contracorriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo ha entendido así porque él era uno de los que inicialmente cuestionaba la legitimidad de Nicolás Maduro, ¿no? Claro, de manera sutil, pero lo cuestionaba, y ahora entiende que el imperialismo en todo su apogeo pues tiene capacidad de golpear no solamente a Venezuela, sino también a Colombia. Lo ha dicho Trump hace poco. Entonces es importante que los líderes de la región entiendan ese papel fundamental que se están jugando, que claro que es importante defender los intereses propios de tu propio territorio, eso digo, pero también hay que tener una visión que va más allá, ¿no? Porque claro, hay algunos que son abiertamente súbditos de Estados Unidos, como Javier Milei, que lo dijo antes de ser presidente, pero hay algunos líderes que deberían quizás pensar en ese punto, ¿no? ¿Hasta qué grado es fundamental que la región como tal vaya al unísono y que, por supuesto, se pueda coincidir que finalmente América Latina logre tomar sus propias decisiones, no se deje amedrentar? Y esto lo digo en general, o sea, tampoco es que por, digamos, ser una nación antiimperialista o una superpotencia que haga contrapeso a Estados Unidos, pues tiene derecho a llegar y hacerse los recursos como si nada. Acá hay un tema de interés muy lógico, ¿no? Pero claramente es fundamental para América Latina que haya una hegemonía, en el buen sentido de la palabra, y que como superpotencia en bloque, América Latina como tal, como patria grande, tenga la capacidad de resolver asuntos que impliquen de manera, en focos, digamos, ¿no? De modo focal. De repente lo que está pasando en Ecuador, que está pasando en Argentina, Colombia, y que hay una respuesta en bloque, que es importantísimo, y lamentablemente, pues no vemos eso, pues, ¿no? Hombre, si tenéis que fijaros en la experiencia europea, mala cosa, porque aquí cada uno tira por su lado, históricamente, además siempre ha sido así, ¿no? De hecho, la Unión Europea ha, digamos, podido más o menos funcionar en la medida que fue un invento de Estados Unidos. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. La Unión Europea, bueno, cuando se construyó lo que sería el embrión de la futura Unión Europea, la Unión Económica del Carbón y del Acero, reconciliando a las dos grandes potencias continentales enfrentadas, Francia y Alemania, esto, en principio, todo el mundo se negó aquí, en Europa. Lo que pasa es que fue una propuesta norteamericana. Los norteamericanos la lanzaron y luego ya sí, llegó un momento que dijeron, vale, sí, de acuerdo. Pero esto es un invento norteamericano. Que nadie se piense que es que llegaron los europeos, de estas tonterías de Schuman y no sé qué, y dijeron, venga, vamos a crear esto y tal, porque se nos ha ocurrido que no tenemos que volver a pelearnos entre nosotros y tenemos que construir una hermandad europea. No, esto fue una imposición de Estados Unidos, más o menos aceptada, de buen grado, en un segundo momento, no en un primero. Esto es como la unificación alemana. Quiero decir, la unificación alemana la impuso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ni los franceses ni los británicos, vamos, Mitterrand y Thatcher al principio decían que no y no y no. Pues hombre, lo que nos faltaría volver a liarla con los alemanes. Y fue la presión de Estados Unidos la que al terminar terminó convenciendo a franceses y a británicos de que la aceptaran. En el caso de Francia, y bueno, también estaban en ese momento en la Unión Europea los británicos, construyendo el euro, y pensando Mitterrand que con el sacrificio, entre comillas, del marco alemán para construir una moneda económica, una moneda común para toda la Unión Europea, bueno, pues esto valdría la pena, digamos, ceder y permitir la mal llamada unificación alemana, que de unificación no tuvo nada, aquello lo que fue una anexión pura y dura. Ni siquiera anexionaron la República Democrática Alemana como país. La hicieron entrar de manera humillante, haciendo referéndums lander por lander, es decir, región por región. Es decir, que es que esto también hay que contarlo. Entonces, bueno, pues en América Latina yo me temo que va a ser muy difícil hasta que el imperio norteamericano no entre, o sea, en declive ya está, pero no entre ya en una caída en barrena, y salvo que no es descartable, pero que entre en una guerra civil, que eso sería lo ideal para todo el mundo, porque no creo que se vayan a bombardear
nuclearmente ellos a sí mismos. Parece que no, es decir, pero esto sería lo ideal, porque es que es la única manera que América Latina tiene de zafarse de la bota de los norteamericanos. Pero ojo, nuevamente, por desgracia, en ese documento de la política, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, una de las cosas que dice, así de claro, hay que volver a la doctrina Monroe. Pues ya lo sabemos. América para los americanos del norte, vamos, para los estadounidenses. Estados Unidos tiene muy claro que tiene que asegurar que el continente americano es suyo. Y esto lo puede asegurar, pues, hombre, a ver, los viejos golpes de Estado como que ya no venden y no son necesarios, ¿no? O sea, hay otras herramientas de ingeniería social, etcétera, para poder influir. Incluso si hace falta, pues se puede montar una revolución de colores, pero no el viejo golpe militar de militares que van y toman el poder. Esto ya como que no hace falta. Pero no olvidemos, es decir, que esto que lo están diciendo, que lo están proclamando, que lo están poniendo en sus documentos oficiales, que es clave para la política exterior norteamericana y para su seguridad económica y tal, por supuesto militar, el quedarse con Latinoamérica. Tal cual, por las buenas o por las malas. Y les da igual quién sea el presidente o cómo lo coloquen. Entonces, bueno, allí habría que cuestionarse hasta qué punto, yo lo sé, yo no soy un experto en Latinoamérica, hasta qué punto, pero esto también cuenta para Europa, para muchos sitios, vivimos en unas democracias reales. Es decir, porque para que haya una democracia real, al menos tienes que tener soberanía. Y si no tienes soberanía, como les pasa a los europeos, pues ya lo hemos visto con Rumanía, que el candidato rumano que iba a salir no gusta, pues lo quitamos. Es decir, sin soberanía no hay manera de enfrentarse al imperio. Por eso los europeos jamás se van a enfrentar a Estados Unidos y me temo que aunque haya países de Latinoamérica que sí están dispuestos a ello y que llevan pagando muchos años el enfrentarse como Cuba, pero es imposible cambiar la situación si el imperio no cae. Es decir, hacerlo caer desde Latinoamérica lo veo imposible. Tiene que ser la propia torpeza del imperio que haga que se debilite hasta tal punto de que permita a las sociedades latinoamericanas ser libres. Ir creando una cierta unidad y defender los propios intereses. Pero para eso hay que quitarse de encima la bota de Estados Unidos y eso te la quita solo si sale derrotada en el conflicto mundial en el que estamos, contra chinos, contra rusos. Ojo, es decir, que Estados Unidos quiera colaborar económicamente con Rusia porque le beneficia, no quiere decir que vea a Rusia como un aliado o algo así. No, ya sabe que los rusos van a apoyar a los chinos. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, entonces, bueno, este viejo mundo tiene que morir, como decía Gramsci, para que el nuevo mundo tenga que nacer. Y como todo nacimiento, pues se produce con dolor y con sangre. La sangre ya la estamos viendo y el dolor también. En Ucrania, en Oriente Medio. No olvidemos una cosa, y esto nos lo tendríamos todos que grabar a fuego. Estados Unidos solo va a ceder su corona, solo va a ceder su hegemonía mundial matando. Va a morir matando. Lo que no sabemos es el grado de destrucción y de muerte que va a causar en el mundo antes de que caiga como imperio. Esto no lo sabemos, no podemos cuantificarlo, no podemos medirlo, pero que va a morir matando, o sea, que nadie se imagine que esto va a pasar como pasó con la Unión Soviética, que desapareció así, bueno, implosionó y tal, en un proceso relativamente pacífico. No. Estos van a intentar llevarse por delante a todos que puedan. Un proceso traumático, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es una realidad inobjetable que Estados Unidos pasa por su peor momento en décadas. La pregunta será, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para revertirlo? Pero bueno, querido Fernando, hemos llegado al cierre de esta charla tan amena, interesante, con toda la dosis de conocimiento que tú aportas. Te agradezco por eso y por favor cuéntanos, público seguramente quiere saber en qué otros canales de YouTube puede encontrarte, en qué fechas, horarios, que creo que es algo que el público siempre está pendiente, ¿no?
Vale, muchas gracias. Pues como siempre aquí en Prensa Alternativa, los lunes y los miércoles, luego los miércoles y los domingos en el canal de Ezequiel Vistoletti a las 21 horas, hora de Madrid, en el mismo canal, pero los viernes a las 23 horas. Luego, los martes, en torno a las 22 23 horas, en el canal de Daniel Umpierrez. Y esta semana en concreto, igual que la semana pasada estuve invitado en el canal de Santiago Armesilla, pues esta semana estoy invitado el jueves a las 8, creo que es, en el canal de Enrique Refollo. Pero bueno, estos ya son cosas que me van invitando a un sitio, a otro, pero no es, digamos, lo habitual. Enrique Refollo, por cierto, es un tremendo experto y conocedor, hay que decirlo, Enrique Sí, sí, Refollo. un tipo Lo, estupendo. sí, Yo sí, sí. además hago una broma, me va a matar por esto, ¿eh? Yo le hago una Porque, broma, a ver, una broma que digo, él tiene una barba así espesa, ¿no? Y tal, sí, y es así de cara ancha y estas cosas, y yo le digo, a ver, yo creo que a Hassan Nasrallah, al que ha asesinado líder de Hezbollah, digo, yo creo que no lo han matado. Tú eres la reencarnación de Hassan Nasrallah, porque se parece mucho, es decir, o sea, físicamente y tal, tienen el mismo, digo, a ver, tú eres, confiésalo, tú eres el hermano gemelo de Hassan Nasrallah, que se vino aquí a España, es decir, pero, y no, no, un tipo estupendo que sabe muchísimo de Rusia, sí, bueno, sí, de Rusia y un montón de sitios más. tremendo conocedor, ahí con toda la... Él tiene algo muy llamativo, Enrique, que es muy pausado al hablar, ¿no? Sí, Casi que no pierde o no le cambia la expresión, pero muy conocedor y muy experto de aquellos, Enrique Refollo, quien sabe mucho también sobre la situación de Perú, ¿no? Ya para nadie es secreto, él tiene una cercanía tremenda hacia el Perú por temas familiares y para nosotros las veces que lo hemos tenido aquí, impresionante. Así que seguramente una charla con él, Fernando y Enrique Refollo, que es espectacular, no se lo pierdan. Entonces visiten ustedes también estos contenidos. Y bueno, Fernando, hemos llegado al final de esta conversación. Nos vamos a reencontrar el miércoles al público, estén atentos porque estamos siguiendo de cerca la situación en Honduras. Ojo, estamos colocando cada cierto rato actualizaciones porque se habla de la posibilidad de que se anulen las elecciones. Es un tema bastante fuerte, pero la impaciencia de la ciudadanía está llevando esta situación a un extremo. ¿Qué va a pasar en Honduras? Vamos a hablar de eso en Prensa Alternativa, sigan con mucho ahínco lo que estamos haciendo. Y bueno, gracias para todos ustedes, gracias Fernando, un placer tenerte aquí. Nos despedimos amigos, será hasta la próxima. Hasta hasta pronto. luego.